Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes muchas veces hablar de la importancia de cuanto viene ocurriendo en Brasil. Sobre todo en ocasión de lo que he llamado el tsunami de Lava Jato, un escándalo descomunal que la justicia brasileña manejó y está manejando, que involucró a políticos, funcionarios importantes de aquel país, que sirvió de base para persecuciones innegables, una de ellas, la más señera, la de Luis Ignacio Lula da Silva, el legendario líder del Partido de los Trabajadores, que según todas las encuestas y el parecer generalizado del Brasil, en las elecciones de octubre sería seguro presidente, pero que está pendiente de que un último recurso desesperado, casi de pura forma, de trámite, el Tribunal Supremo lo apruebe. Todos los indicios son de que no lo va a aprobar. Y eso implicaría que ya lo inhabilitarían para la candidatura presidencial de Brasil por el Partido de los Trabajadores. Ese ha sido un tema de atención mundial. Claro, en La Respuesta tenemos decenas de programas tratándolo en el ángulo ya de la construcción, las grandes empresas constructoras de Brasil, casi paraestatales, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y otras más, que se derramaron por América Latina y hasta pararon en África, con el apoyo de su Banco de Fomento y Desarrollo, precisamente en los tiempos en que Luis Ignacio Lula da Silva era un presidente espectacular de aquel país. Ahora bien, en los últimos meses el asunto se ha enrarecido aún más. Y diría que en la semana ocurrió algo que yo diría puede ser más que un síntoma aislado de trastornos severos, una especie de síndrome, de síntomas complejos de una gran tragedia. Recuerden que yo sostuve siempre que en esa utilización que se estaba haciendo del aparato judicial brasileño, independientemente de la corrección de sus jueces, que nadie la pone en disputa, había un trasfondo delicado de persecución, de ataque, tanto que la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia por decisión del Congreso y el espectáculo aquel de su juicio, que no fue por corrupción, sino por haber supuestamente falseado cifras de su economía, cosa que hacían todos los presidentes de Brasil, en la lucha mundial de su economía. Durante todo ese tiempo yo siempre dije, el mundo está bajo la
expectación de la lucha contra la corrupción. La comunicación social del mundo incluso ha logrado sensibilizar de tal modo la opinión pública mundial que cada vez que se suscita un foco, un brote de corrupción, la atención pública va ahí con una tendencia aprobatoria de la persecución. Al grado que dije, bueno, la presunción de inocencia ya es cosa del pasado. Basta con que un testigo de la reina de Odebrecht en los casos que más conciernen, se le ordene desde ahora la mansión de Marcelo Odebrecht, antes la celda de Marcelo Odebrecht, antes de reducirle la pena a prisión domiciliaria. Basta con que uno de esos funcionarios acuse. Y desde que acusa y presenta cargos, la opinión pública mundial sabe que eso es, que debe de ser así, aunque no sea tanto como se dice, pero sí debe ser así. Y sobre todo está la sospecha de que es un instrumento del poder para castigar, perseguir, establecer condicionamientos y introducir iniciativas que influyen en la composición del poder. Eso es complejo. Recuerden ustedes que yo destaqué mucho los testigos de la reina, que en Brasil se le llama la delación premiada, que en Perú se le llama la cooperación eficaz. Bueno, decía que en esta semana pasó algo que a mí me lució presagioso. Particularmente porque he insistido en que, señores, señoras, esto de Lava Jato y Brasil y la explosión esta de corrupción que ha derramado por 8, 9 naciones, 9 estados de América Latina, o 10, no es obra de gobierno, es obra de intereses superiores de mayor potencia que los gobiernos. Dije, el grupo de Davos, donde se reúnen los representativos del gran capital mundial en Suiza, Davos, ha estado muy resentido y espantado con el otro fenómeno de las economías emergentes, las BRIC, Rusia, India, China, África del Sur y Brasil. Esos intereses enormes de dominio mundial están detrás de ese desmantelamiento del sistema de partidos políticos y de la destrucción de todo el liderato político de Brasil. Bueno, el propio presidente Temer, que es presidente actualmente, porque fuera el vicepresidente de Dilma Rousseff, está bajo acusación y bajo investigación. Imagínense. Y dije, en el fondo, le quieren quitar a las BRIC la pata de Latinoamérica, y el hermano mayor en territorio, 10 millones de kilómetros de territorio, que es Brasil, una potencia, con todos los recursos del mundo, se le ha puesto a pasar por una fase de descomposición catastrófica. Davos, así le llaman el grupo Davos, los dueños del mundo, decidió celebrar un evento en Sao Paulo. Están reunidos los ricos del mundo, los más poderosos. Ellos invitan ex mandatarios políticos importantes porque es un superpoder, un hiperpoder.
de alcances mundiales. Bueno, y van a hacer su reunión, ya la comenzaron, debe de estar en el momento que esto se graba ya para conclusión. La hacen en Sao Paulo, que es una ciudad inmensa, capital económica de Brasil. Pero ocurrió hace 40 horas un hecho que vino a producir una conmoción que, por lo que yo estuve observando en la televisión, propiamente desquició de dolor a Brasil. Una joven mujer hermosa, con una simpatía que en las fotos que salen de ella, que realmente asombra, Marielle Franco, concejal de Río de Janeiro, activista en la defensa de derechos humanos, estaba en el momento en que se produce su asesinato, en la lucha y la crítica y la censura al gobierno Temer por haber militarizado a Río de Janeiro. Metió al ejército hasta septiembre para tratar de hacer un trabajo de control de las favelas violentísimas de Río. Ella iba con una joven socióloga y un señor que conducía el automóvil. Venía de una reunión de su lucha, creo que era por la mujer negra de Brasil. Ella es encantadora, las fotos de ella son... La ametrallaron. Un carro en paralela, 5 balazos y muere. Murió también el conductor del vehículo, que parece que era su asistente. Afortunadamente, la otra joven pudo sobrevivir con heridas leves. Decía, lo que vi como dolor cuando Río se tiró a la calle con motivo de la muerte de esta joven dirigente popular, sentí como si estuviera viendo, conociendo, como entonces se podía conocer el estallido de Bogotá a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue una cosa que espantó al mundo, el Bogotazo. Yo vi eso y dije, aquí en Brasil va a pasar algo muy grave. Esto tiene un significado, esto es un presagio, aquí está ocurriendo algo que va a repercutir en toda América. ¿Quién asesina a esta joven? Marielle Franco. Marielle. ¿Quién? Se podría pensar, bueno, el ejército, porque ella combatía su presencia y la militarización de Río de Janeiro. Pero sería muy ingenuo pensarlo así. Hay otros factores. El más peligroso, los carteles de la droga. Los carteles de la droga que tienen expresiones en Brasil devastadoras, violentísimas, con un grado importante de organización, porque el tráfico se mudó considerablemente hacia el Atlántico Sur para ir a Europa a través de África. Y desde hace ya más de 20 años en Brasil
se han venido desarrollando estructuras pavorosas de crimen organizado. ¿Cómo que persigue ese asesinato? ¿Qué es lo que está enseñándole al mundo? Una olla de presión a punto de estallar. Porque el presidente Lula, según dije, está pendiente de que el Tribunal Supremo le diga no se acepta la objeción que hace sobre tal o cual formalidad. Ya va para la cárcel porque fue sancionado a 12 años. El presidente Temer está bajo acusación grave y una considerable parte de su Congreso también bajo percibimiento de haber participado en todas las maquinaciones dolosas. ¿Qué mata a la joven Marielle Franco en el momento en que daba sesión en Sao Paulo? Buena pregunta. Difícil respuesta, a menos que no se incurra en el error de conjeturar, que resulta tan indeseable y tan inconducente cuando se trata de temas de esta naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Brasil además? Que desde allí, primero desde una celda de un penal y después desde una mansión, un joven hombre inmensamente rico que fuera condenado a 19 años y que se fue negociando para que fuera revelando, fuera diciendo las cosas que tenía que decir o que no decía, pero que debía decir. Y se ha ido dosificando todo lo que él ha suministrado a la autoridad, no solo de Brasil, sino de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de México, República Dominicana, Argentina. Y el asunto sigue efervesciendo. Por ejemplo, Ecuador. Hay una disputa dramática, tremenda, porque un líder yo diría sensacional, que gobernara 10 años a Ecuador, Rafael Correa, fundador del partido Alianza País, ha entrado en conflicto severísimo frente al actual presidente, Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa, pero que se ha separado considerablemente de los patrones de conducta, de las concepciones, de las ideas, de los propósitos y de la forma de operar de Rafael Correa. Entonces se presenta una situación como esta. Fíjense que lo quiero tratar haciendo el análisis, más que el análisis, la observación transnacional del asunto. Odebrecht pide disculpas a Ecuador por escándalo de millonarios sobornos. Óigame, Odebrecht pide disculpas a Ecuador y le dice que está en un proceso de regeneración a escala mundial, que sus empleados ya fueron despedidos, todos los de la etapa anterior, que tienen propósitos regenerantes, de progreso ético,
y que determinadas obras paralizadas y otras por hacer, ellos están a la disposición de ayudar a Ecuador. Pero, dice el señor, uno de los declarantes, que en Ecuador ellos dieron dinero. Dieron dinero para campaña y dieron dinero a políticos por soborno. Tienen una prueba, al parecer. El vicepresidente Glass, que ganara con Moreno ahora, hará cosa de un año, las elecciones, está preso. Precisamente por cargo fundado en revelaciones de Marcelo Odebrecht y su equipo. Pero hablan de 35 millones de dólares que entregaron allí. Jorge Glass era el presidente. Y el excontralor Carlos Polit, prófugo en Estados Unidos. Le dicen, no son 50, no son 35 millones. Fueron 50 millones de dólares. Cuando yo leí las noticias, el Diario Libre reprodujo algunas, el Nuevo Herald también, sobre el tema. Digo, están preparando la ofensiva contra Rafael Correa y van a usar el instrumento del proceso penal. Y va a ser el aliado por excelencia de la justicia, entre comillas, Marcelo Odebrecht otra vez. ¿Por qué dicen que no son 35 sino 50? Parece que hay un diferencial de 15. ¿A quién se lo van a atribuir? ¿Qué viene como disturbio, como tensiones peligrosas en Ecuador? Pero eso no es nada. Jorge Barata, peruano, no, el hombre que estuvo en Perú representando a Odebrecht largo tiempo. Cuando interrogan, no se sabe por qué, nuevamente, ya en su mansión, a Marcelo Odebrecht, le preguntan por el Perú. Y dice, bueno, Perú, quien sabe realmente cómo se hicieron las cosas allá fue Jorge Barata. Pregúntenle a él. Eso le bastaba a Marcelo Odebrecht. ¡Ay Dios, qué terremoto! Barata da unas declaraciones y complica al propio presidente Kuczynski actual, al expresidente Toledo, al expresidente García, Alan García, al expresidente Omar Ollanta, Dios mío, y su esposa, a Keiko Fujimori, la hija líder del partido de Alberto Fujimori. Es decir, un presidente en ejercicio, 3 expresidentes y la líder cabeza de la oposición de Perú quedan por las declaraciones de Jorge Barata, el hombre que señaló Marcelo Odebrecht, en condiciones de producir un auténtico terremoto, repito, en Perú. ¡Qué serio! Yo, en la respuesta, me cuidé siempre de decir, y así lo hice constar en mi pregunta, el blog, la pregunta. La delación premiada es de origen sajón. Fueron los ingleses los que la desarrollaron en el origen. Siempre se fue admitiendo en los crímenes y delitos relativos a la seguridad del Estado, los complots, las insurrecciones, las sediciones, las violencias contra el poder.
son regularmente crímenes y delitos de conciencia. Pero después, al pasar los años, se fue derramando sobre otras áreas de la convivencia. La pusieron en aduanas para las bandas del contrabando. Y claro, el crimen organizado, se hizo tan potente que incluso en Estados Unidos los famosos papeles de Valachi sirvieron para demostrarle la existencia de su Cosa Nostra, de su mafia, que Edgar Hoover, que fuera jefe de FBI durante 48 años, se empeñaba en desmentir que existiera. Valachi dio todas las revelaciones y ahí fue donde por primera vez el senador Kefauver, que fue un insigne senador norteamericano, hicieron los programas antimafia. Yo siempre dije, tiene ventajas aparentes, porque lubrica la investigación. El delincuente pasa a ser una especie de auxiliar de justicia, en capacidad de pactar de tú a tú, de igual a igual, con la autoridad, con el Estado. Si tú me dices lo que tú sabes o dices que sabes, yo te rebajo pena. Es más, te puedo hasta exonerar de responsabilidad. Depende del premio que tú me des. Porque eso me favorece, porque la investigación así se hace más fácil, pero va a depender de lo que tú digas. Siempre dije, vamos a ver qué dijeron los autores, los tratadistas más notables en el campo de la prueba. Y tomé, por ejemplo, uno solo, podría citar varios, italiano, Fra Marino de Malatesta, que es todavía respetabilísimo. Escribió un tratado sobre la prueba formidable y dijo, es inmoral el trato entre el Estado y el delincuente, porque el delincuente va a estimular al crimen a que ese mecanismo pueda servir de escape, de burladero, y lo que va a hacer es tornarse más pernicioso que conveniente. Decirlo en aquel tiempo, cuando lo dijera el profesor Flamarino, era realmente chocante. Yo que desde hace 64 años he estado bregando con los problemas, tengo en mi archivo, en mis anaqueles, textos sobre pruebas donde los tratadistas ya decían cuidado, cuidado. Efectivamente, degeneró la utilización del mecanismo, se generalizó y ha pasado a la política partidaria, a la composición de los poderes. Y ya lo vemos derrocando presidente, encarcelando presidente, armando un tollo inmenso que a la larga a la sociedad le produce satisfacción porque la comunicación social la tiene bien convencida de que eso es justicia. Pero para los que piensan y han escrito y han rumiado el asunto, el instrumento es peligroso. México, que lucía distante de los problemas de Odebrecht, un funcionario de Pemex, ya se está moviendo con motivo de las elecciones que están en unos meses. Ya están imputando a Pemex, ya se le están tratando de acercar a uno de los 4 candidatos esenciales. Y nosotros tenemos 14
figuras públicas bajo proceso. Correcto. Pero hay un área, un ámbito desconocido, porque el Estado nuestro, contrario a lo que hizo Perú, que expulsó deshonrosamente a Odebrecht, y ahora Odebrecht le está respondiendo, el propio Ecuador le piden excusa. Con nosotros se pacta, se llega a un acuerdo de procuraduría. Mientras se acusa al presidente de la República, se pone bajo acusación criminal. Y uno se encuentra con publicaciones sensitivas, como esta, por ejemplo, del País. Un español atrapado en Odebrecht, el mayor escándalo de América. Y hay un momento en que la publicación, que es muy incisiva, hablando del lanzallamas de Odebrecht, llega a hablar de unos depósitos en Andorra que fueron una firma española a la que le sirvió de instrumento, de medio para poder hacer una serie de pagos de soborno, pero hay un momento en que se refiere a los efectos terribles que ha producido ese escándalo de dimensiones mundiales. Y dice que se han salpicado, ya, esa es la expresión que usa, ya se han salpicado los presidentes de Colombia, Santos, Kuczynski, y los va enumerando. Entonces dicen, el caso de Odebrecht ha devenido en una bomba política internacional que ha salpicado ya a los presidentes Michel Temer, el actual de Brasil, Juan Manuel Santos, el actual de Colombia, Danilo Medina, República Dominicana, y a los exmandatarios Ollanta Humala y Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí está el párrafo. Los pagos inconfesables llegaron a la petrolera estatal brasileña Petrobras. Y ahí lo va describiendo cómo se hicieron operaciones. Entonces yo digo, ¿qué problema tan serio tenemos? Porque después del pacto en Procuraduría, que el Estado consideró y el gobierno que le administra consideró que era la mejor manera de terminar una planta importante, Catalina, que se supone o se entiende que es la solución de los problemas terribles de los apagones ya inveterados, surgió una reclamación de 700 millones de dólares de incremento de esos imprevistos en una empresa y en una obra que en el principio tuvo conflictos de escándalo, al grado de que el propio presidente de la República advirtió, y lo dijo el señor Villara, que es un funcionario clave y de mucha confianza del presidente de la República, que dijo, yo no firmo eso, hay que rebajar 300 millones de dólares. Y se discutió y rebajaron 100 después de la licitación. Ahora viene una demanda de 700 millones de dólares. Y apoderan árbitros internacionales. Entonces yo digo, ¿qué situación más infeliz, más dañosa, más preocupante para nosotros?
Si defendemos a fondo, con dureza, y denegamos ese cobro, nos exponemos a que aquel lanzallamas que está allá, en su mansión, diga, el que sabe de eso es fulano, Marco Cruz, que sé yo qué Vasconcelos, o fulano Betal, y le hacen un interrogatorio que no necesariamente tiene que ser aquí, sino en alguna otra jurisdicción del mundo, porque lo que buscarían sería el escándalo. La gran prensa publica la situación, la sociedad admite como un hecho, que República Dominicana era la parte más segura para las operaciones, que ellos concentraron los últimos años aquí, por esa seguridad que le daba, en una especie de ministerio, porque no era un mecanismo de corrupción ordinario, de usted decir, eso se sabía, no, una firma poderosísima, que construye en una forma aceptable, todas las obras que asumen, las completa y en forma muy eficiente. Se estalló el volcán para América del Sur y tsunami para nosotros que estamos en el Caribe. Qué peligrosa situación, qué indeseable. Si lo hacemos como Dios manda, y metemos brío y desconocemos eso y decimos, ese muelle está, eso es una falsedad. Ese muelle tiene requerimientos ahí que no eran los del proyecto originario. Se le dieron dimensiones mayores. La propia empresa eléctrica no necesitaba tanto muelle para sus operaciones. Nos exponemos a que aquellos que son delincuentes esenciales, primarios, ataquen, simplemente con declarar. Es decir, observen que yo he querido hacer un recuento a raíz del asesinato de Marielle Franco, la reunión de Davos, la situación internacional, Ecuador, Perú, ni hablar de Venezuela, que está también ya con acusaciones directas sobre el presidente Maduro y su grupo de poder. Entonces digo, bueno, es que la situación del mundo en esta región tiene características nunca vistas, porque propiamente los poderes públicos de aquí están por imponerlos los intereses que han dirigido todo el proceso de instrumentalización judicial, donde debe de haber muchas verdades y debe de haber o puede haber también muchas exageraciones o imputaciones destinadas a producir efectos políticos, que es el caso Lula. A Lula se le detiene por una casa de playa que le repararon, que la esposa iba a comprar, una cosa inconcebible. El presidente que fuera de Brasil, y que por una casa de playa que le repararon. Pero con eso le pusieron primero 9 años y después va a la corte y la corte le pone 12, a unanimidad. Sí, pero Lula es presidente, sería presidente en octubre si va a elecciones. Pues no va a ir porque va a estar preso. Y si Lula desde la celda ya hecho perseguido, mártir de la persecución, con ese Brasil explosivo que vimos ahí en el asesinato de la joven Franco, señala a cualquiera de los candidatos de su partido que él entienda que debe ser presidente, incluso entendiendo que un cambio de presidente le puede resultar favorable para el indulto, para la gracia que le puedan conceder. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar?
Es decir, Lula no es extinguible por prisión, porque en la prisión hablaría, señalaría, comentaría. Puede ser el activista fundamental del nuevo presidente de Brasil, acompañado de 54 millones de votantes que votaron por él y por Dilma. ¿Qué va a pasar? Y Davos. Y las BRIC. Fíjense que lo que he querido es hacer un recuento para que se entienda cómo la conflictividad ya no es insular, ya no es, diríamos, algo propio de cada país. No, la conflictividad es mundial, mundial. Hay mucha gente que me oye a mí hablar de la nueva representación del poder en Estados Unidos. Y me comentan algunos y otros lo murmuran por debajo, que yo me excedo dándole importancia a la presencia de Donald Trump en Estados Unidos y de su grupo de acompañantes. Y que yo no debo de insistir en eso, porque finalmente los asuntos nuestros son nuestros. Un ejercicio penoso de supuesta dignidad de cosas. No, en realidad los asuntos nuestros son nuestros y de la región. Porque tenemos el conflicto que tenemos. Y nos interesa saber qué piensa la gente de Washington respecto a eso. Y por eso, por ejemplo, el informe del Departamento de Estado de hace 6 meses, hablando sobre la posibilidad de que estuviera establecido aquí ya un grupo potente, menor, muy peligroso, aliado al terrorismo, al islamismo radical del Daesh, cuando eso se comenta, y después se lee un pacto con Naciones Unidas, y un trato con Naciones Unidas y nuestras Fuerzas Armadas para evitar el tráfico y el manejo de armas químicas, nucleares. Estamos hablando de cosas transnacionales. No es verdad que eso es insular ni parroquial. Es mundial. Ahora mismo se produce la destitución del secretario de Estado, el señor Tillerson. Y eso se viene el mundo abajo porque todos sabemos que hay una pelea descomunal entre el presidente Trump y la comunicación social del mundo. Las redes están lidiando con la comunicación social del mundo en importancia y su mayor exponente pasó a ser el presidente de Estados Unidos. Porque con un Twitter ganó unas elecciones y ha estado gobernando. Entonces, se viene el mundo abajo porque no hay una noticia buena sobre ese hombre y su equipo de gobierno. No lo hay. Buena ninguna. Todas son malas. Es su lucha. El hombre es de pelea, no hay duda, es un peleador. Destituye al secretario de Estado Tillerson y comienza la gente a especular. ¿Por qué lo destituye? Unos dicen, eso es que él no está de acuerdo con las sanciones a Venezuela, petroleras. Tillerson era el presidente de Exxon Mundial, es decir, una figura del mundo del petróleo suprema. No, eso es que dijo que con Corea no habría negociaciones en el momento en que se anuncia la reunión posible de el gobernante norcoreano y el gobernante norteamericano. Algo parecido a aquella situación de Nixon cuando en su primer viaje a China, porque hay un trastorno nuclear de por medio, de bombas atómicas y de hidrógeno. Esto es surrealista. Esto es para no creerlo. Uno
puede pensar que es una pesadilla, un sueño, algo por el estilo, pero que no puede ser tan realidad como lo es. Entonces, surge la realidad posible. Irán, los persas de la antigua historia, de siempre. El pacto que se hizo con el presidente Obama, el presidente Trump no lo aprueba, entiende que le dieron facilidades enormes, le restituyeron cientos de miles de millones de dólares, comprometiéndose a abandonar su programa de desarrollo nuclear solo por 15 años. Pero el presidente Trump llega y dice que no hay lugar del Oriente Medio donde haya guerra y donde haya problemas que no esté Irán participando, apoyando a través de Hezbollah todos los conflictos. Y que hay que modificar ese acuerdo y hay que poner condiciones más estrictas, bueno, y se arma el lío enorme con Irán. Entonces uno dice, eso que ocurre allá no lo podemos ver como un fenómeno distante, casi invisible de tanta lejanía. No, tiene mucho que ver con las actitudes, con las posiciones de ese gobierno hacia la región. Y nosotros estamos en medio de un conflicto inmenso en que nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra propia existencia están sometidas a un proceso terrible de deterioro. Entonces el presidente de la República nuestra parece que en un momento toma conciencia de que el asunto realmente tiene otro sesgo, que no es como se le planteó durante el tiempo de Obama gobernando, cuando se esperaba Hillary Clinton la presidencia de Estados Unidos como la manera más segura de consolidar la fusión en el Estado binacional. Y entonces comienza a tomar medidas. Según me han dicho, hubo encuestas de trabajo que revelaron que el tema nuestro del trastorno de nuestra soberanía, el problema haitiano, ocupaba primer lugar en la preocupación de la República, por encima de todos los demás temas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya comienzan a verse concretamente experiencias difíciles, peligrosas, pedernales. Antes fue Villa Tapia, distinta, pero era una coyuntura de trastorno. Si esa bandera dominicana la hubiesen quemado ahí, es previsible que hubiera habido tiros, porque había dominicanos airados viendo el espectáculo de la burla al padre de la patria, propiamente las guaguas que fueron fue a reírse del país. Pero ya lo ha habido en Atillo Palma, ya lo ha habido en Jamao, ya lo ha habido en otros lugares, las tensiones, qué difíciles. Entonces yo tengo que examinar desde la respuesta el comportamiento de esa gente que está en el mando central del mundo, en el centro del poder del mundo. Yo como periferia dominicano en una islita del Caribe y un programa de televisión muy modesto, tengo el deber de apreciar, bueno, ¿y a nosotros nos conviene esto o no nos conviene? Sí nos conviene. He leído incluso los testimonios de elementos clave del poder actual allá, hablando sobre la imposibilidad de que el tipo de inmigración que nos han impuesto prosiga. Es importantísimo eso hay que captarlo. Sabiendo todas las acechanzas, sabiendo todas las
debilidades que tenemos, entre las cuales figura ese proceso de Brasil, que desde la respuesta dijimos al principio, sus olas no han llegado todavía a nuestras playas. Es un tsunami, es muy peligroso. Partidos políticos, olvídense de esas disputas sórdidas, de esos resquebrajamientos del desencuentro, del odio personal, de los egos, ese inútil choque de trenes, de personalidades. Estamos metidos en una situación muy difícil. Necesitamos unidad cerrada. Necesitamos sentarnos todos a pensar como dominicanos por dónde está nuestra conveniencia y hacer valer nuestras razones. Salir por el mundo y tener ahora la seguridad de que esos interlocutores del poder norteamericano que están ahí tienen ideas que favorecen mucho las posiciones nuestras. Por lo que cabe, por lo que es imperativo alegar, proponer nuestras razones, porque sabemos que no habrá hostilidad, que no habrá rechazo, que habrá comprensión sobre los trastornos, que no era el caso en que gobernaba Obama, iba a gobernar Hillary, los grupos. El doctor Farragut, de la Nación del Islam, amigo del presidente Obama, retratado desde cuando eran senadores. Pero eso hicieron en el propio Washington, frente al Congreso, manifestaciones. La Nación del Islam, eso es pesado, que ahora están con la dificultad de que desde la derecha norteamericana se les dice, pero ustedes son el Ku Klux Klan invertido, ustedes generan el odio, ustedes alaban a Hitler y execran de los israelitas, de los judíos. ¿Qué es esto? Fíjense que no es una situación política típica de esa de los años 60, de Guerra Fría, que eran fáciles de definir por el eje que tenían ideológico, y los campos se podían delimitar con mayor facilidad. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó el canal 19 Cinevisión, sábado a las 6 de la mañana, así como Telefuturo, domingo a las 8 de la mañana después de la misa de San Antonio, canal 23. En Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Telenor de San Francisco de Macorís, 6 de la tarde de domingo, 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto, canales 52 y 22, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Que asimismo nuestros contenidos están reproducidos y atendidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en la versión central de domingo, así como Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar nuevamente con ustedes en otro fin de semana. Ya se acerca la Semana Santa y haremos una especie de pausa pensada, dedicada a la reflexión del tiempo de nuestra Semana Santa. Esperamos estar con ustedes con la gracia de Dios. Hasta entonces.